Hola a todos, gracias por abrir este espacio. Desde que se dio la declaratoria de emergencia sanitaria con toda la expansión que ha tenido el coronavirus en las diferentes regiones del mundo y su declaratoria en pandemia, desde sectorial hemos empezado a hacer un seguimiento marcado a la erradicación de la enfermedad y cuál puede ser el impacto que tendrá en los diferentes sectores económicos a través de una matriz. Hoy queremos compartir con ustedes nuestra visión de cuáles podrán ser esos escenarios de impacto en el global de la economía colombiana. Para poder entender los impactos, pues es importante hacer primero un análisis de cuál es el origen del coronavirus. Ese origen sabemos que es un virus que se ha transmitido a través de la relación de los humanos con los animales. Esa relación de los humanos con los animales que conllevan un virus es lo que se denomina la zoonosis. La Organización Panamericana de la Salud estima que el 43,6% de la zoonosis alcanzan a tener una distribución mundial, y de ese volumen total el 45% es de origen viral, como es el caso del coronavirus. Pero ¿por qué se presentó esta situación o cuáles son las prácticas inadecuadas de la relación del humano con los animales? Uno lo puede ver o lo ha identificado históricamente en casos como ha sido el ébola, que tiene ese origen en los murciélagos, casos como las influencias aviar en el tema avícola, la influenza porcina a través del manejo con los cerdos, hasta incluso el tema del VIH, que tiene ese origen en el SIDA. Casos recientes lo vimos con el SARS en la relación con los civetas, que son los gatos salvajes, y recientemente el coronavirus, que tiene ese origen murciélago, pero posteriormente se encuentra que es en un pangolín, que es una especie de armadillo. Esa relación adecuada de los humanos y animales, y identificado en este tema de China, en Wuhan, viene de tiempo atrás, y es que allá en la década de 1930 China estaba presentando una marcada hambruna y su población estaba corriendo el riesgo de muerte por temas asociados a hambre. En ese momento el monopolio del manejo de los alimentos estaba en cabeza del Estado. El Estado decide liberar ese monopolio y entra un poco actores privados a dar el manejo frente a los animales, y empiezan con un tipo de cultivo agrícola tradicional en el tema avícola, en el tema porcino, en el tema ganadero, pero unos grupos pequeños empiezan a introducir el manejo de animales salvajes. Ese manejo de animales salvajes empieza a masificarse en China y da origen a lo que se denominan los wet markets o los mercados mojados. Si uno analiza en el globo, esos mercados mojados tienen presencia tanto en Asia como en África, como en el norte de Latinoamérica, como también en Centroamérica. Incluso el caso del SARS, que se dio en el 2003, también tiene origen en uno de los mercados mojados asiáticos. Si bien se identifica ese origen, entonces uno diría, bueno, que se cierren los mercados mojados y de ahí no se da una propagación de los virus. Algo similar ocurrió en 2003 con el SARS. Resulta que los wet markets alcanzan a mover en la economía de China al orden de 20.700 millones de dólares. Cuando el SARS se presentó y posteriormente no tuvo esa marcada expansión que está teniendo el coronavirus, en ese momento esos wet markets se cerraron y al cabo de un tiempo volvieron a reabrirse y tener su introducción en el desarrollo económico de los diferentes mercados. Entonces, corre el riesgo que ante esta situación, que digamos llegue el momento en que el coronavirus logre erradicarse, que vuelvan y se reabran estos mercados mojados y vuelva a darse ese posible riesgo de impacto por virus a nivel mundial. De ahí el llamado marcado tanto a la Organización Panamericana de la Salud como la OMS, como un papel mucho más activo de los gobiernos para poder tener restricciones frente a este tipo de mercados y evitar estos riesgos que está teniendo la población. Teniendo en cuenta el origen, pues veamos un poco cuáles han sido los datos asociados a contagios por el efecto del coronavirus. Si uno mira esta curva de contagios con datos al 4 de abril de 2020, pues
se superó el 1.200.000 casos. Una curva de expansión que inicialmente en el mundo se pensaba que esto solamente era en China, pues el virus tuvo el origen allá en diciembre del 2019, se empezó a dar la expansión, pero el llamado o la atención a nivel internacional se dio en marzo cuando empezó a tocar a Europa y vimos entonces los casos tanto de Italia como de España con unas curvas incontroladas de ascenso en los casos y por el contrario un China, un Corea del Sur con curvas controladas en su expansión. Otros datos que llaman mucho la atención es las dinámicas que han tenido países como Estados Unidos donde esa curva constantemente sigue en ascenso y algunos mensajes dicen como que simplemente se espera la llegada de la primavera y el verano porque este tipo de virus al ser influencias pues con la llegada de altas temperaturas puede disminuir, pero el caso que ha mostrado el coronavirus es que ni incluso en altas temperaturas disminuye su nivel de contagio y de impacto. Cuando hacemos el análisis en Latinoamérica pues se encuentra uno países como México, como Brasil, sobre todo con unas marcadas curvas en los niveles de contagio y precisamente esas curvas se han dado porque no se han tomado las políticas o las medidas preventivas buscando no generar el impacto, la expansión y entonces empiezan las disyuntivas entre si primero es lo económico, primero es la salud y en el caso de Brasil se han dado medidas donde no se han dado los aislamientos o las cuarentenas y de ahí esos impactos en las curvas de contagio. El caso de Colombia es bastante llamativo porque las medidas preventivas las tomó con suficiente tiempo de anticipación e incluso con países referentes que tienen poblaciones inferiores a la de Colombia. Colombia presenta menores niveles de casos, es decir, por ejemplo un Ecuador que tiene 17 millones de personas en su población, un Chile con 18 millones de personas, un Perú con 32 millones de personas que son ostensiblemente inferiores a la población de Colombia. Estos países están teniendo una mayor cantidad de casos. Si hacemos entonces un resumen con estos datos, 4 de abril estamos hablando que el coronavirus ha impactado 209 territorios a nivel mundial, casi que está en la totalidad de los países y de hablar de una pandemia. Hablamos de ese 1.200.000 casos, ya hablar de 64.700 muertes, entonces uno aquí hace como una especie de ejercicio comparativo y el referente más cercano que tenemos de pandemia es lo que ocurrió entre 2009 y 2010 con el H1N1. Resulta que H1N1 su tasa de contagio era de 1,6, es decir, una persona alcanza a contagiar 1,6 personas adicionales. En el caso del coronavirus estamos hablando de una tasa de contagio de 2,8, un nivel ostensiblemente superior. Y resulta que también haciendo ese ejercicio comparativo, H1N1 en 16 meses generó un impacto a nivel de contagios del orden de las 493.000 personas y se llevó la vida del orden de 18.600 personas. Coronavirus en 4 meses, estamos hablando de más de 1.200.000 casos y más de 64.000 muertes. De ahí lo relevante que ha tomado esta situación y el riesgo que está teniendo tanto a nivel de salud como a nivel económico. Si analizamos entonces un poco esta situación, pues ha entrado a ganar mucho protagonismo cuáles han sido los planes de acción frente a la contención del virus. Hablamos de las buenas prácticas que ha tomado Colombia y es importante hacer un ejercicio comparativo. Colombia, después del primer caso de coronavirus, hizo un cierre de sus puertos a los 6 días. Italia lo generó a los 46 días. A nivel de cierre aéreo, Colombia lo hizo a los 3 días, Italia lo hizo a los 46 días. Cierre de centros educativos, Colombia lo hizo a los 9 días, Italia a los 32 días. Las políticas de aislamiento preventivo obligatorio, Colombia lo hizo a los 14 días, Italia lo hizo a los 38. ¿Por qué es importante esto? Es que todos los países tienen un nivel de respuesta de su sistema de salud.
Si este tipo de medidas no se acatan, pues la curva de contagios incrementa a una tasa acelerada en la cual los niveles de respuesta del sistema de salud no van a alcanzar. Si se cumplen las medidas, pues alcanzan a acomodarse esos niveles de respuesta al volumen de contagios y se logre una atención adecuada. ¿Dónde pueden estar los riesgos si se cumplen las medidas preventivas? Que una vez se logre controlar la curva de contagio, ese nivel de medidas preventivas se flexibilicen en altos niveles y entonces vuelvan a incrementarse las curvas de contagio y se ponga en riesgo el sistema de salud. Un referente interesante en la historia del mundo fue el tema asociado a la gripa española. Y hay un caso interesante que pone en evidencia que el aislamiento social funciona. Pasó en 1918 en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la presencia de la gripa española, se tomaron medidas de aislamiento, pero por ejemplo Filadelfia no acató estas medidas de aislamiento y al cabo de una semana registró 4.500 personas fallecidas. San Luis, que queda a 900 millas de Filadelfia, acató todas las medidas de aislamiento. Las tasas de fallecimiento fueron ostensiblemente bajas y al cabo de pocas semanas las condiciones tanto de economía, de operación, de personas volvió a la normalidad. Y eso entonces un punto como referencia de cómo estas medidas sí son importantes y tienen impacto en el desarrollo de la contención y luego en la fase de mitigación frente a la enfermedad. De esta forma es importante medir cuál es el impacto que va a tener esto en el sistema de salud, porque tanto el impacto en el sistema de salud va a hacer referencia a lo que va a generarse como impactos económicos. De aquí el referente importante es los diferentes estudios y análisis que ha hecho el Instituto Nacional de Salud. El instituto estima que van a haber aproximadamente 4 millones de colombianos contagiados por la enfermedad. Si lo relacionamos con nuestro nivel de población, estaríamos hablando de un 8% en ese nivel de contagio. Y el instituto hace referencia a 3 tipos de impacto en esos casos. Lo que son los casos leves, que termina siendo la gran mayoría, que son más o menos el 82%, estamos hablando de 3,3 millones de personas en esos casos leves, es decir que la gran mayoría de esos casos no tendrían necesidad de impactar la red hospitalaria del país. Pero estamos hablando de otro tipo de casos que son los críticos y severos. Se estiman que como críticos es el 14% y como severos el 5%, es decir que el 19% de esos 4 millones de personas pues sí impactarían la red hospitalaria. ¿Dónde la impactan? Principalmente en la entrada a los hospitales por urgencias, de urgencias una unidad de cuidados intensivos, de una unidad de cuidados intensivos una fase de hospitalización. Se estiman que el proceso en unidades de cuidados intensivos puede estar entre 5 días y 15 días, es decir, cada uno de esos casos o cada una de esas personas contagiadas en casos críticos y leves estarían del orden de los 5 días hasta los 15 días en unidad de cuidados intensivos y posterior a eso alrededor de 5 días en procesos de hospitalización. Que para medir ese nivel de impacto, pues entonces tenemos que comparar un poco cómo está Colombia, tanto en unidad de cuidados intensivos como en unidades o en camas de hospitalización. Entonces estamos hablando que nuestro país tiene alrededor de 1,7 camas por cada 1.000 habitantes en el tema de hospitalización, y en unidad de cuidados intensivos estamos hablando de 11,2 camas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una suma de esos casos críticos y leves, donde encontramos más o menos ese 19% de los 4 millones de personas que estarían afectadas por la enfermedad, estamos encontrando 732.000 personas que posiblemente o que van a requerir tanto de unidades de cuidados intensivos como de hospitalización. Entonces tenemos 732.000 personas y haciendo ese referente del 1,7 camas por cada 1.000 habitantes en el tema de hospitalización y 11,2 camas en unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, entonces ¿qué encontraríamos? 732.000
casos críticos y severos por coronavirus frente a 5.600 camas en unidades de cuidados intensivos que tiene el país y alrededor de 85.000 camas en hospitalización. Es decir, que nuestra infraestructura hospitalaria no estaría preparada para ese nivel de impacto que se tendría. De ahí todos los planes de expansión que hemos visto liderados por el gobierno nacional de incrementar la infraestructura hospitalaria para poder atacar este impacto en salud que se presentaría. Este mismo efecto es el que están teniendo todos los países a nivel internacional y de ahí todos los planes de inversión en crecimiento de infraestructura hospitalaria. Si llevamos esto un poco a números, entonces vemos lo que tiene que ver con los datos de presupuesto de atención. El dato inicial estima que el impacto económico por atención en salud en nuestro país va a ser del orden de los 4 billones de pesos. Independiente que se estima que sean 4 billones de pesos, el gobierno, a través del Fondo de Mitigación de Emergencia, ese FOME que se creó recientemente, se apropió de 15 billones de pesos para atacar la situación. De esos 15 billones de pesos ya hay 7,3 billones con una destinación específica. De esos 7,3 estamos hablando que 6 billones van directamente para los test para identificar coronavirus en la población, mejorar la capacidad instalada, incrementar la infraestructura en camas de unidades de cuidados intensivos y generar la prima por reconocimiento a la labor de los médicos. Hay 1,3 billones de pesos que estarían asociados a los programas sociales de la población más vulnerables, como es el caso de Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Tenemos de esos 15 billones que 7,5 billones todavía no tienen una destinación específica y de ahí que puedan ser destinados a los planes de salvamento económico. Porque también hablamos de planes de salvamento económico, es que uno de los retos también que se están teniendo fuera de este impacto en salud es también el impacto que está teniendo la economía, porque con las medidas de aislamiento, pues la economía de la gran mayoría de los sectores en nuestro país y en las diferentes naciones, pues entran en una ralentización de sus operaciones e incluso a no tener operaciones. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Que las compañías que no están teniendo su operación, pues buscar disminuir el nivel de riesgo que pueden tener en una quiebra, porque si se materializan las quiebras, pues van a conllevar a generación de despidos masivos y de ahí incrementar los niveles de desempleos y estamos entrando en una fase que estaríamos ya hablando de crisis económica. ¿Qué debemos analizar frente a eso? Un poco entonces cuáles han sido los planes de intervención económica. Entonces, uno de los referentes que vemos, o más que referentes como análisis comparativos, es qué está pasando, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos en los últimos seis meses, incluyendo entonces el impacto que ha tenido casi que en el último mes todo este fenómeno de coronavirus, tanto en Estados Unidos como en Colombia, identifica que en el país norteamericano casi que el único sector que crece económicamente es el sector de la salud. Levemente crece el retail, asociado principalmente a la comercialización de alimentos y de bienes básicos. Y se presenta decrecimiento económico casi que en la totalidad de sus sectores, con efectos mucho más marcados en temas mineros energéticos, por lo que tiene que ver con el menor consumo de petróleo, y también impactos marcados en el tema del sector financiero, con toda la necesidad de irrigar planes de salvamento a través de los bancos para que impacten a las empresas. Datos adicionales que identificamos con estos elementos es un indicador como el Job Claims, que son las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Esos niveles eran del orden de las 280.000, 250.000 personas. Para la semana de marzo 22 se incrementó a 3,3 millones de personas en Estados Unidos y para la última semana de marzo a 6,6 millones de personas, es decir que estamos hablando de 10 millones de personas con solicitud de apoyo porque se han quedado cesantes, han entrado en desempleo.
Entonces Estados Unidos, que históricamente había llevado su tasa de desempleo a un 3%, empieza a presentar las amenazas de la crisis del 2009, cuando el desempleo subió al 9%, y muchos analistas incluso estiman que los niveles de desempleo pueden ser comparables a la crisis de los 30, cuando llegó al 25%. Si hacemos un comparativo con Colombia, pues nosotros estamos teniendo una tasa de desempleo que es del 13%. En la crisis del 2009 no nos impactó en mayor medida, porque esta terminaba siendo más una crisis en mercados monetarios, principalmente concentrado en Estados Unidos, y contenedores de bonos en Europa. Entonces nuestro nivel de desempleo no se vio afectado en gran medida en la crisis de 2009. Estamos hablando de un desempleo del 11,3%, donde mayor nivel de desempleo hemos tenido tal vez en las últimas 2-3 décadas fue en la crisis del 98-99. En el 99 nuestro nivel de desempleo fue del 20%, y ahí un poco la amenaza de que esta situación de impacto económico por coronavirus se pueda parecer a ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son los planes de intervención económica que empiezan a tener los países? Es poder usar su política monetaria y su política fiscal. ¿Qué es política monetaria? Reducir las tasas de interés, buscando estimular la economía a través del gasto, a través del consumo de los hogares, de las personas, y también el acceso a crédito por parte de las empresas. ¿Qué ocurre? Esas medidas ayudan, funcionan, pero tienen impacto si las poblaciones no están aisladas. En una situación de aislamiento, los hogares lo único que van a consumir son los bienes básicos, algo de salud, implementos farmacéuticos, y pues todo el tema que tiene que ver con comercio electrónico, pues en el tema de domicilios. De resto no van a estimular nada adicional. Entonces los temas de política monetaria ayudan, pero no van a tener altos niveles de impacto. Pasa algo similar con política fiscal. Política fiscal es reducir los impuestos e incrementar el gasto público para estimular las economías. Tanto Colombia ha implementado política monetaria haciendo una reducción de tasas, también ha implementado política fiscal haciendo un ajuste a los niveles de regla fiscal, y ahí hemos visto desplazamiento en temas de calendario de impuestos y la inyección de gasto público con los programas que veíamos anteriormente. Resolver los temas a través de política monetaria y política fiscal funcionan si esta crisis en la que nos estamos enfrentando fuera similar a la crisis del 2008, pero es que la crisis del 2008 es lo que se denomina una crisis que se resolvía en Wall Street, es decir, que atacaba principalmente los mercados monetarios. Pero esta situación a la que nos estamos enfrentando es más lo que se denomina una situación mainstream, es decir, que no se resuelve en los mercados monetarios. De ahí que los temas de política monetaria y política fiscal funcionan, pero no van a tener los altos impactos para salir de esta situación o de esta crisis económica. La salida de la crisis que podemos estar enfrentando es que la población pueda volver a retomar sus actividades productivas, pero siempre y cuando no exista riesgo en materia de salud. De lo contrario, no es viable que puedan retomar su actividad económica. Otra de las medidas que tienen los gobiernos es buscar inyección de recursos a través de algunos elementos como lo es la flexibilización monetaria, los QE, los Quantitative Easing. ¿Qué significa esto? Es buscar que los bonos que emita el gobierno sean comprados a través del Banco Central. Colombia lo está implementando. Los mayores ejemplos de quantitative easing o de flexibilización monetaria los vimos en Estados Unidos con la crisis del 2008. Estamos hablando que entre 2008 y 2014 Estados Unidos, a través de políticas de QE, inyectó más de 4 trillones de dólares a la economía, y ahora frente a esta situación de coronavirus empezó con unas políticas del orden de cercano a un trillón de dólares, y recientemente dijo que su política de QE va a ser ilimitada. De ahí viene también que se dé la duda, bueno, entonces los recursos de dónde salen, porque entonces normalmente los gobiernos lo que hacen es, para poder inyectar política fiscal, mayores gastos públicos, pues
echan mano de lo que tengan como fondos de reserva, incluso con reservas internacionales. Y aquí es que cuando hablamos de flexibilización monetaria, incluso algunos casos como de Estados Unidos, fue ajuste los algoritmos de los computadores en el sistema financiero para trasladarle mayor dinero al sistema financiero y poder inyectar y mejorar la situación económica. Estos planes de intervención lo estamos viendo en casi que la totalidad de países alrededor del mundo, pero volvemos a resaltar, este no es un problema de tipo Wall Street como fue 2008, sino que es más Main Street, y de ahí las necesidades es que se logre poder tener el impacto en salud, en contención de la enfermedad, y con contención de la enfermedad, mientras se logra la erradicación a partir de sus vacunas y de los tratamientos, las poblaciones puedan retomar paulatinamente sus labores económicas y poder contribuir al desarrollo de la misma y su recuperación. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros recientemente lo que hicimos fue medir una matriz de impacto en los diferentes sectores a través de lo que estamos viendo de coronavirus. Entonces uno encuentra que hay sectores que pueden tener una continuidad de sus operaciones con relativa normalidad. Lo encuentra uno un poco en las actividades agrícolas que tienen que ver con alimentos y que se vuelvan alimentos básicos. Pueden tener esa continuidad en sus operaciones, pero están teniendo algunas connotaciones negativas. ¿Cuáles son esas connotaciones negativas? Es que con las restricciones y aislamiento de las personas, pues hay escasez de mano de obra que puedan tener la recolección de los alimentos, y también se está presentando escasez en el transporte. Entonces puede que desde los diferentes tierras en el país exista la oferta de alimentos, pero no se alcanza a lograr a la misma velocidad con la demanda por restricciones también en el tema de transporte. Otro de los sectores que tal vez se ven beneficiados de esta situación es todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, y sobre todo lo que tiene que ver con comercio electrónico asociado a los deliveries, asociado a todo el tema de domicilios por toda la situación de aislamiento que tienen las personas. El tema de salud, que tiene cada vez una mayor demanda a través de esta situación. Productos farmacéuticos, productos también asociados al tema agrícola, pero más en el tema pecuario, como lo vemos en la ganadería, en el tema porcino, en el tema avícola, la producción de lácteos. Hay algunos sectores que tienen un impacto neutro, lo vemos un poco en el tema de café, que si bien las demandas empiezan a restringirse, pues por el efecto del coronavirus, las cosechas están teniendo una mejor valor en el mercado y adicionalmente están aprovechando una mayor tasa de cambio. Eso se presenta desde los sectores que pueden tener una continuidad de operaciones o algún nivel de impacto neutro, pero la gran mayoría de las actividades empiezan a presentar un nivel contractivo, un impacto económico negativo. Lo vemos en los servicios financieros porque tienen que entrar a todos unos procesos de salvamento a las empresas. Eso hace que pierdan liquidez, y al perder liquidez empiecen a arriesgar sus patrimonios técnicos y sus márgenes de movilidad. Sectores que son industriales, que necesitan una planta de operación para funcionar, también empiezan a tener restricción, y sobre todo los que produzcan bienes que no sean de primera necesidad. Entonces ahí vemos impacto en la parte de confecciones, en la parte de calzado, en la parte de cosmético. Lo mismo ocurre en comercio, cuando relacionamos con comercio que no sea de primera necesidad, y lo vimos con los datos recientes de marcada caída en la venta automotriz. En construcción, si bien las políticas de Estado han hecho que se pueda mantener algún nivel de operación, estamos teniendo, por ejemplo, en una construcción inmobiliaria que hay de más de 2 millones, más de 2.000 proyectos que entran a un proceso de paralización, y lo mismo empieza a ocurrir en materia de construcción de obras civiles. En agro, productos como las flores, por el efecto del coronavirus, empieza a tener una restricción en su demanda internacional porque no es un bien básico, no es un bien primario. Sectores como la publicidad, las compañías empiezan a recortar sus gastos, y uno de los gastos que van a recortar es lo que tiene que ver con inversión publicitaria. Y aquellos sectores que tienen una atención directa al consumidor, como lo es el tema del turismo, como lo es el tema de las aerolíneas, como lo son los restaurantes, los que terminan teniendo un mayor nivel de impacto. Entre estos sectores hay uno
relevante, que es también el tema del sector petrolero. El sector petrolero ha tenido dos impactos: un impacto por el efecto de la enfermedad que conlleva las menores demandas de combustibles en los mercados, incluso en China, que pues al principio de este fenómeno fue uno de los más afectados y es uno de los grandes consumidores de petróleo. Entonces ahí se da un efecto por demanda. Pero el otro efecto que vimos recientemente es lo que se ha denominado la guerra de precios por el petróleo, y es que producto del efecto de la enfermedad, la OPEP buscó tener un acercamiento con Rusia en lo que se ha denominado la OPEP+, es decir, los países que hacen parte del grupo OPEP más Rusia, buscar llegar a un acuerdo en precios para combatir el impacto económico que estaba teniendo la enfermedad. Sin embargo, Rusia no aceptó el acuerdo porque podía haber afectada su cuota de mercado cediéndola frente a Estados Unidos. Y es que aquí vemos un poco cómo está la distribución del mercado mundial de petróleo. El mercado mundial de petróleo, estamos hablando de 83 millones de barriles que se producen a nivel diario. El principal productor está siendo Estados Unidos con 15 millones de barriles, le sigue Arabia Saudita con 12 millones de barriles y de ahí le sigue Rusia con 11 millones. Entonces, que estos países no se pongan de acuerdo fue lo que generó la caída en el precio del petróleo. Consigo esta caída pues a generar una mayor tasa de cambio, y es hablar de una guerra porque es quien aguante mayor medida unos bajos precios del petróleo. ¿Y dónde empieza a verse si existe o no existe margen de movilidad? Es que estamos hablando que incluso en el último mes hubo momentos en que el precio del barril llegó a cotizarse cerca a los $20. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, Estados Unidos, a través de su mayor producción con fracking, ese fracking es mucho más costoso que la producción tradicional. Estamos hablando de un país que su punto de equilibrio de precio del barril es cercano a los $40. Si miramos un Rusia, estamos hablando de $20, si hablamos de una Arabia Saudita, su punto de equilibrio es cercano a los $10. De ahí que el que pueda aguantar más este tipo de guerra. Si miramos en el caso de Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con Ecopetrol, se habla que su nivel de equilibrio es del orden de los $30. Independiente que esos son los niveles de equilibrio, tener ese nivel tan bajo en el precio pues directamente va a afectar las finanzas públicas y consigo los diferentes planes y movilidad que tienen los gobiernos para poder atacar las necesidades que se presentan a nivel económico por el efecto de la enfermedad. Hombre, si bien esta situación es así, debemos tener en cuenta que hoy Colombia está en una situación mejor frente al petróleo que lo que se presentó en 2014-2015, cuando también se dio una caída en los precios. Si uno mira a nivel de contribución económica, el país depende un 3,5% del petróleo. En el 2014 era el 5%. Hablamos de los puntos de equilibrio, donde sí hay un marcado efecto negativo porque el presupuesto general de la nación se hizo con una expectativa de precio del barril a $60. Entonces ahora con precios del barril entre los 20 y los $30, pues ahí los niveles de recursos van a ser muchísimo menores. Digamos que uno de los elementos recientes es que ha habido acercamiento de nuevo entre Arabia y Rusia con una intervención de Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo en recorte de producción y que los precios puedan tener un incremento, y eso lo hemos visto en las últimas semanas. Pese a que ese acuerdo se pueda dar, estamos encontrando que los precios del barril no lograrán incrementarse y volver a los niveles de $60. Y no volverán a incrementarse porque pese a que existan recortes en la producción, los niveles de consumo son ostensiblemente menores. Y son ostensiblemente menores porque los países y las economías están paradas, y al estar paradas pues no hay una mayor demanda a un consumo de petróleo. Entonces casi que empezamos a pensar en tener que acostumbrarnos a ver un precio del barril que se va a ubicar posterior a acuerdo entre los 35 y los $40, muy alejado de lo que se generó como presupuesto general de la nación con las proyecciones a $60 por barril. Con base en estos elementos y de matriz de impacto, entonces
empezamos a pensar cuáles podrán ser los escenarios de impacto para nuestro país. Un poco para poder pensar en los escenarios de impacto para Colombia, pues tenemos que ver qué está pasando en el mundo. Y recientemente se hizo la encuesta a los gerentes financieros a nivel global si veían que para 2020 tendríamos una recesión. De esa encuesta el 40% dijo que sí la veía, el 30% dijo que no consideraba que íbamos a llegar a la recesión y el 30% estaba indeciso. Por otro lado, una entidad como IHS Markit hizo sus estimaciones para 2020, llevando a pensar que el mundo va a crecer a una tasa del 0.7%, venía de una tasa de crecimiento del 2,6%, y ese crecimiento del 0.7 pues termina siendo explicado por China e India, que si bien van a recortar sus crecimientos, China va a pasar del 6 al 3,9%, en India del 6 al 5%, terminan siendo estos los que explican el crecimiento económico, porque los demás países casi que no van a crecer o van a presentar un decrecimiento. Estimaciones de Estados Unidos decreciendo al 0.2%, la zona euro al 1,5%, el caso de Brasil decreciendo al 1%. Los resultados de que estas proyecciones se puedan materializar o no se materialicen, pues van a ser cuáles son la capacidad y movilidad que van a tener los gobiernos frente a los estímulos que veíamos anteriormente y cuál es su visión frente a la exposición de la población. Es decir, visiones como el lockdown permanente o el aislamiento permanente, pues van a llevar a que la dinámica económica no se pueda materializar, y de ahí que incluso las tasas de crecimiento económico puedan ser mayores. Otras visiones extremas, como el tema de premio a la economía, o sea, primero la economía, un poquito las visiones que ha tenido Estados Unidos y por eso esa curva de contagios que no para de crecer, visiones como la de Brasil, donde también esas curvas de contagio no paran de crecer, y finalmente si no hay salud pues tampoco existirá economía, o políticas que pueden ser más las de nuestro país, que sean transitorias, es decir, primero premiar el tema de salud, lograr que la curva de contagio se contenga, se normalice, y a partir de eso empezar a hacer unas salidas de la población de forma transitoria, es decir, lugares que estén menos afectados por el virus. Entonces en esos lugares la población pueda retomar su actividad económica. Ciudades intermedias donde también no tengan una alta exposición al virus, las personas puedan retornar paulatinamente a la economía. Y ciudades principales, hacerlo tal vez de una forma segmentada en algunas regiones o algunas zonas de esas ciudades principales para que también se pueda retomar la economía. Ese pueden ser algunos de los caminos, o otros efectos que sean donde la población entra a labores económicas por unos momentos y vuelven a los procesos de aislamiento. Eso permitiría que paulatinamente se puedan mejorar los niveles y las dinámicas económicas. ¿Qué ocurre? Independiente de que eso se genera, el impacto económico ya lo vamos a estar sufriendo y ya lo estamos viendo. Y de ahí vienen un poco nuestros escenarios. Nosotros hemos planteado tres escenarios. Queremos que ninguno de los escenarios que estamos planteando se materialicen, porque todos estamos viendo que nuestra economía para este año 2020 presentaría un decrecimiento. Esos escenarios contemplan que nuestra economía, por lo menos en su gran mayoría de sectores, están paralizados y tendrán una paralización mínimo por completo, casi que de un mes. Digamos que posterior a ese mes de casi que paralización completa, la economía de estos sectores vuelva a normalizarse paulatinamente, pero vamos a tener otra connotación, que es el precio del barril a esos $35, entre esos 30 y 40 dólares. Esos elementos de la paralización de la gran mayoría de sectores mínimo por un mes, volver a sus operaciones paulatinamente, o sea que no están funcionando plenamente económico, y el precio del barril llevarían a esta estimación que nosotros lanzamos en el primer escenario, de hablar de un decrecimiento económico del 0.6%. Cuando vamos a un escenario 2, es que se mantiene ese precio del barril en los niveles que mencionábamos anteriormente, pero
los efectos del lockdown, del aislamiento, de retomar las labores económicas se extiende, y eso va generando ese impacto del 1,8% e incluso el escenario 3, que es el impacto del 3%. Repito, ojalá ninguna de estas estimaciones puedan materializarse. Nosotros creemos que la más probable de materializarse es el escenario 1, pero entonces estaríamos viendo un decrecimiento en nuestra economía. De todas formas, independiente de esto, pues nuestra economía tendría un efecto rebote, es decir, una vez los procesos de aislamiento culminen, inmediatamente la economía empezaría a presentar un nivel de rebote. ¿Cuál es el mejor ejemplo para corroborar esta situación? Es lo que está pasando en China. Después del nuevo año chino, que se dio el 12 de febrero, uno empieza a ver que las dinámicas económicas vuelven a la normalidad. Es decir, si lo miramos en tres escenarios, lo que tiene que ver con congestión en las vías, es decir, que las personas están moviéndose de nuevo. Después de 30 días del nuevo año chino, los niveles se han incrementado de una manera relevante. No alcanzan a ser los mismos niveles del 2019, pero están mostrando esa tendencia. Caso similar se da con el consumo de combustibles, con el consumo del carbón. Después del nuevo año chino, 30 días posterior, los niveles de consumo empiezan a parecerse a los que estaban presentando en 2019. Incluso la dinámica de exportación de carbón colombiano tuvo una buena dinámica en el último mes a partir del mayor consumo presentado por China. Y otro indicador relevante, que sí está muy parecido a los niveles de dinámicas que se presentaban en el 2019, es lo que tiene que ver con transacciones relacionadas a lo que tiene que ver con negocios inmobiliarios. Incluso los niveles son parecidos a los del 2019, 24 días posterior a darse el nuevo año chino. Eso es entonces un poco lo que nosotros estamos viendo o nuestra visión económica del impacto que tendríamos frente a la evolución que ha presentado el coronavirus. Muchísimas gracias. Estamos buscando desde Sectorial poner a disposición todo nuestro conocimiento frente a esta situación, identificar los diferentes impactos en los sectores, acompañarlo de impactos a nivel empresarial y sobre todo poder encontrar cuáles son las oportunidades que se pueden presentar para acompañar a la toma de decisiones tanto estratégicas y tácticas. Muchísimas gracias.